Mira bien esta profunda grieta en la montaña. Ella no fue esculpida por las manos de un guerrero legendario y temerario que sonría ante el peligro. Fue abierta por un chico que, mientras sostenía el pesado mango de aquella hacha, lloraba de puro terror, sintiendo sus piernas temblar ante la inmensidad del mundo. Todos nosotros, desde el momento en que tomamos conciencia de quiénes somos, pasamos la vida entera huyendo desesperadamente de la mediocridad. Fuimos condicionados por una cultura implacable a creer que necesitamos ser excepcionales en todo lo que hacemos. Nos enseñaron a camuflar nuestras debilidades, a vestir armaduras pesadas y relucientes, y a fingir una fuerza inquebrantable que, allá en lo profundo, en el rincón más oscuro de nuestra mente, sabemos que no poseemos. El miedo a ser común, el miedo latente a ser un fracaso completo a los ojos de aquellos que depositan expectativas en nosotros, nos paraliza. Y Stark sabe exactamente lo que es cargar con el peso asfixiante de sentirse un fraude vivo. Su fuerza puede agrietar el suelo y cortar el horizonte, pero en su interior solo habita un niño asustado que quiere esconderse. La gran verdad que el mundo oculta es simple: la valentía no es la ausencia de miedo. El coraje real solo encuentra espacio para florecer cuando tu ego finalmente muere, cuando aceptas la angustiante incomodidad de ser imperfecto y decides dar el paso incluso cuando todo dentro de ti te ruega que retrocedas. Si ustedes también se han sentido alguna vez agotados por cargar con expectativas que nunca fueron suyas, mientras tiemblan por dentro intentando sostener una postura de fortaleza para que nadie descubra sus inseguridades, sean muy bienvenidos a este espacio. No están solos en este camino. Para este viaje, decidí hacer algo diferente. Quiero proponerles un mapa, un camino en 3 etapas que recorreremos juntos. Primero, vamos a adentrarnos en la historia de Stark para entender cómo surgieron sus traumas, y mientras lo hacemos, pondremos el dedo en la llaga con esos paralelos que chocan directo con nuestra realidad, como el peso invisible de ser hijo único o el dolor agridulce de ser comparado con tus hermanos. Segundo, analizaremos hasta qué punto los traumas e inseguridades de Stark lo saboteaban por completo, y cómo es muy probable que te esté pasando exactamente lo mismo a ti en este momento, sin que te des cuenta. Y tercero, al final de este video, les voy a compartir las lecciones más valiosas, profundas y personales que aprendí de Stark. Herramientas reales que provocaron un cambio muy positivo en mi perspectiva y que estoy seguro de que también van a transformar su día a día. Estoy probando este nuevo formato para traerles un contenido mucho más completo, chicos. Espero de corazón que les guste y de verdad me ayudaría muchísimo que al final me dejen en los comentarios si quieren que sigamos por este camino con más videos así. Su opinión es súper importante para que el proyecto de Lubran Animes siga creciendo y sobre todo siga ayudando a más personas. Aprovecha que estamos justo al inicio de este viaje poético, chicos, y comprueben si ya están suscritos aquí al canal para no perderse nuestros próximos estudios de personajes, porque hoy nos vamos a sumergir en la dolorosa, compleja y hermosa poesía de ser simplemente humanos. Vamos a entender por qué Stark es el reflejo más honesto y brutal de todos nosotros. Para que podamos comprender la mente fragmentada de Stark, necesitamos necesariamente regresar a su punto de origen, la severa e impía aldea de los guerreros. Aquel no era un hogar común, era un ecosistema hostil donde el valor intrínseco de un ser humano se medía de forma estricta y matemática por el tamaño de su utilidad en el campo de batalla, por la rigidez de sus músculos y por la ausencia total de vacilación. En esa estructura social, Stark era prácticamente invisible. Era el chico constantemente sucio de lodo, el hermano menor que parecía un error biológico cuando se le colocaba al lado de la perfección milagrosa de Stoltz. Stoltz era todo lo que Stark pensaba que debería ser. Él usaba una capa blanca inmaculada que parecía repeler la suciedad del mundo, una metáfora visual perfecta de la pureza de su técnica y la ausencia de fallos. Stoltz era la personificación exacta de la expectativa heroica, el hijo extraordinario que el padre de ambos exigía con miradas frías y juicios silenciosos. Y Stark era el resto, el chico que dejaba caer el hacha, que lloraba en el rincón, que no exhalaba el olor a sangre que la aldea veneraba. Mientras Stoltz recibía el orgullo del clan, Stark recibía el desprecio del silencio. Aquí es donde la psicología clínica nos ofrece una llave dolorosa para abrir el candado de su mente. El psicoanalista John Bowlby, a través de su célebre teoría del apego, descubrió que cuando un niño crece en un ambiente donde el afecto de sus padres es condicional, es decir, donde solo eres digno de amor si cumples con una expectativa de perfección, el cerebro asimila un trauma silencioso, el miedo al desamparo. Stark aprendió muy temprano que su esencia, tal como era, estaba rota, que ser común equivalía a ser invisible, a no merecer existir. Para sobrevivir, el ser humano aprende a usar máscaras de competencia. Vale,
pero por dentro el niño sigue cubierto de lodo. Les confieso algo aquí, muy en confianza. Yo soy hijo único, y uno podría pensar que, al no tener hermanos, te salvas de esta tormenta, pero la verdad es que la trampa de la comparación no necesita de hermanos biológicos para darte en la torre. Los hijos únicos muchas veces cargamos con todo el paquete de las expectativas de la casa, o te comparan en silencio con el primo exitoso, con el hijo del vecino, o con un estándar idealizado que solo existe en la cabeza de tus papás. Creces sintiendo que cualquier paso en falso te va a dejar expuesto, que vales menos. Y si tú que me estás escuchando sí tienes hermanos, sé perfectamente que esta herida cala todavía más hondo. Es la dolorosa certeza de sentir que hay un hijo consentido en la mesa. Ese hermano mayor o menor que parece que todo lo hace bien, que se lleva las sonrisas y el orgullo de la familia, mientras que tú pareces ser el que siempre la riega, el que estorba, el que es rechazado silenciosamente por no encajar en el molde. Por eso entendemos tan chido a Stark. Su dolor no nos es ajeno, es nuestra propia historia reflejada en la pantalla. Y entonces, la realidad cobra su precio. Una noche, los demonios invaden la aldea de los guerreros. La delgada línea entre la leyenda y el instinto más primitivo de supervivencia se dibuja con fuego. Esa noche, el mito de la aldea perfecta se derrumbó. Stoltz, el guerrero impecable de la capa blanca, se mantuvo firme. Luchó con una elegancia trágica y aceptó su destino. Murió como el héroe que todos esperaban que fuera, dejando su capa inmaculada manchada de sangre. ¿Andas con pendiente de qué hizo Stark? Stark hizo lo que cualquier ser humano real, de carne y hueso y aterrorizado, haría. Corrió, dejó atrás el fuego, dejó atrás a su hermano y eligió la vida en lugar de una tumba de mármol. A partir de ese preciso segundo, la mente de Stark se rompió para siempre. Lo que él cargaba en su espalda al huir no era solo la culpa del superviviente, era la confirmación matemática de su peor pesadilla. Para su monólogo interno, esa huida no fue una decisión inteligente de supervivencia. Fue la prueba absoluta de que él era el cobarde mediocre que su padre siempre despreció. ¿Y saben cuál es el mayor peligro de creer una mentira destructiva sobre ti mismo? Que pasas el resto de tu vida construyendo tu realidad para justificar esa mentira. Stark corrió hasta que el destino lo puso bajo la tutela de Eisen, el legendario enano guerrero. Entrenó hasta que sus manos sangraron. Entrenó tanto que el viento de su hacha era capaz de partir acantilados enteros. Pero da igual cuántas montañas rompas hacia afuera si por dentro sigues congelado en el tiempo. Cuando Stark miraba sus manos callosas de titán, no veía poder. Solo veía al niño asustado, corriendo en la oscuridad mientras su pasado se quemaba. Nos convencemos de que nuestra peor versión es la única real porque tenemos pavor de volver a abrir heridas que nunca cicatrizaron. Pero aquí está la verdadera belleza de Stark, y la razón por la que lo admiramos tanto. Es verdad que le hizo falta un empujón de Fern para reaccionar y que necesitaba que alguien le recordara que sus callos eran reales. Pero al final del día, Fern no cargó el hacha por él. El milagro de Stark no es que su miedo desapareció por arte de magia, sino que, a pesar de llevar una vida entera siendo el quedado, tuvo el coraje descomunal de dar un paso al frente. Tuvo que mirar hacia adentro, romper el ciclo del desprecio familiar y empezar a creer en su propio valor y en su propia fuerza, incluso con las piernas temblando. Stark tenía la fuerza para cambiar el mundo, pero prefería creer que era un fraude antes que arriesgarse a fallar y revivir el rechazo de su padre. Él saboteaba su propio potencial frente al espejo cada mañana, pero el destino no permite que te escondas para siempre en tus traumas, porque lo que Stark estaba a punto de recibir de su maestro Eisen no era otra lección de combate, sino un golpe físico y psicológico que lo cambiaría todo y que por poco destruye su vida. Eisen, uno de los héroes que derrotó al Rey Demonio, ve a través de la niebla de miedo del chico, adopta a Stark y lo acoge como su discípulo, pero el entrenamiento dura poco debido al peso de sus traumas. El chico crecía en fuerza, pero su mente seguía atrapada en el lodo de la aldea, y entonces ocurre el misterioso quiebre entre el maestro y el alumno. Durante una discusión banal de entrenamiento, Eisen pierde el control por una fracción de segundo, y le da un puñetazo violento en la cara a Stark. El chico cae al suelo, sangrando, con los ojos abiertos por el terror. Poco después, Eisen se aleja en silencio y nunca más vuelven a entrenar juntos. En la cabeza traumatizada de Stark, la interpretación fue inmediata y fulminante. Incluso el mayor guerrero del mundo vio que soy un caso perdido. Mi maestro me golpeó porque descubrió que soy una basura que nunca le llegará a los pies a Stoltz. Stark volvió a hacer lo único que sabía hacer cuando el dolor aparecía. Huyó. Eisen no golpeó a Stark por desprecio. Lo golpeó por un miedo visceral. El enano veterano, el hombre que miró a los ojos al Rey Demonio sin parpadear,
Miró a ese chico y vio una fuerza tan absurdamente devastadora, un potencial tan colosal, que sintió un escalofrío por la columna vertebral. Aizen tuvo miedo del monstruo que estaba creando. El puñetazo no fue un acto de rechazo, fue la reacción instintiva de un maestro que se dio cuenta de que su alumno ya lo había superado. Tras huir del entrenamiento con Aizen, Stark llega a una pequeña aldea en la región de Rigel. Un día, un dragón aparece y el chico se queda completamente paralizado por el pavor. Sin embargo, la bestia lo mira fijamente y al intuir el peligro que representa la fuerza latente de Stark, decide retirarse. Para los habitantes, que vieron todo desde lejos, Stark no fue un joven congelado por el miedo, fue el héroe que ahuyentó al monstruo con la mirada. Durante 3 largos años, Stark acepta vivir bajo esa cómoda mentira, recibiendo comida y respeto a cambio de una protección que, en el fondo, sabe que no puede dar. ¿Les resulta familiar esta situación, chicos? Esto es exactamente lo que el escritor Anthony Bourdain advertía sobre las trampas de la vida moderna. Stark se acomodó en una rutina agradable, no porque fuera feliz, sino porque esa rutina funcionaba como un anestésico que protegía a su ego del riesgo de fracasar afuera. Estar en una posición mediana, donde la gente espera poco de ti o donde finges una seguridad controlada, es el refugio perfecto para los cobardes. El confort sustituye silenciosamente a la valentía. Dejas de intentar proyectos nuevos, dejas de exponerte al juicio del mundo, eliges solo los caminos donde sabes que no vas a fallar, y con los años, empiezas a odiar la misma comodidad por la que un día rezaste. Stark estaba a salvo de las garras del dragón en esa aldea, pero por dentro, su espíritu de guerrero estaba muriendo de inanición. La ilusión de la fortaleza se desmorona por completo con la llegada de Frieren y Fern. Ellas necesitan a un guerrero real para eliminar al dragón de una vez por todas. Cuando se traza la línea de batalla, Stark se encuentra acorralado. Llora, patalea y en un momento de absoluta vulnerabilidad le confiesa a Fern la verdad desnuda. Es un fraude y se muere de miedo. Le muestra sus manos temblorosas, y es en ese instante donde Fern dice la frase que destruye la muralla de su mente. ¿Qué importa si tienes miedo? Tus manos pueden estar temblando, pero tus músculos y tus callos muestran que nunca dejaste de entrenar. Stark va al campo de batalla contra el dragón. Está aterrorizado, pero avanza. Y aquí, chicos, viene la primera gran lección que Stark nos grita en la cara. Tú no eres tus pensamientos. La mente de Stark le decía que era débil, cobarde y que jamás sería como su hermano. Pero sus pensamientos estaban equivocados. Stark nunca fue débil, tenía miedo, como cualquier ser humano normal. Si hoy tu mente te dice que eres un fracaso, que no vales nada o que no eres importante, date cuenta de que tu cabeza te está mintiendo. Las pruebas de tu valor han estado frente a ti todo el tiempo, reflejadas en tus propios esfuerzos diarios. Pero vas a necesitar un coraje descomunal para plantarte, ver a tu mente a los ojos y demostrarle que está equivocada. Stark derrota al dragón y se une al viaje de Frieren. A partir de ahí, su avance es imparable. Lo vemos superar pruebas duras y vencer a demonios hábiles como Lini, pero el verdadero termómetro de su evolución llega más tarde, cuando se planta cara a cara contra el general demonio Revolte. Revolte es una fuerza de la naturaleza, una criatura imponente con 4 brazos y un poder destructivo que haría que cualquiera saliera corriendo. Frente a un monstruo de ese calibre, el Stark del pasado se habría congelado por el pánico, pero aquí vemos a un Stark completamente diferente. Pelea con una madurez tremenda, toma decisiones en fracciones de segundo y se lanza al combate sin pensarlo 2 veces, dispuesto a dar la vida por proteger a los suyos. De este brutal crecimiento nace la segunda lección. Deja de arrastrar el fantasma de tu pasado. Stark pasó mucho tiempo viéndose a sí mismo como ese niño frágil, asustado y rechazado de la aldea. Y a nosotros nos pasa igual. Nos quedamos atrapados en la peor versión de nuestro pasado. Si cuando eras más chico tenías miedo de nadar, no significa que hoy debas tenerlo. Si antes te iba mal en los estudios o en tus proyectos, no significa que hoy vayas a fracasar. Hoy eres una persona diferente. Has crecido, has madurado y sabes cosas que antes ignorabas. No dejes que la sombra de quien fuiste ayer te diga lo que puedes hacer hoy. No tengas miedo de actuar o de tomar decisiones que en el pasado no fuiste capaz de sostener. Al igual que Stark frente a Revolte, ya no eres el niño indefenso cubierto de lodo. Sin embargo, Stark no logró esto solo, y esa es nuestra tercera lección. Aprende a confiar en ti mismo, pero también en los demás. Esto no pasa de la noche a la mañana, lleva tiempo. Al principio la comunicación entre Stark y Fern era rarísima, andaban completamente perdidos, pero conforme avanza su viaje, la transformación es evidente. Stark empieza a creer en quién es porque decidió persistir, decidió viajar y decidió confiar en las personas que lo rodeaban. Y quiero ser muy enfático en esto. Si no fuera por Fern o Frieren, Stark seguiría estancado en esa rutina cómoda de la aldea.
Tu actitud y tus ganas de salir adelante son vitales, claro que sí, pero tener personas chidas a tu alrededor que te recuerden tu valor cuando tú lo olvides, cambia el juego por completo. Finalmente, el viaje de Stark nos regala una última joya que rompe con toda la presión que cargamos a diario. La cuarta lección: abraza la poesía de ser común. ¿Desde cuándo ser común se convirtió en un problema? Stark veía a Stoltz como un ser excepcional, y tal vez lo era, pero también era simplemente un hombre que se preparó antes o que aprendió cosas que Stark aún no sabía. Quitando las diferencias económicas, que obviamente cambian las oportunidades de cada quien, muchas veces no hay diferencia real entre nosotros y la gente que admiramos. Esas personas solo tuvieron la oportunidad de aprender algo antes que tú, y eso no disminuye en nada tu valor. Las personas comunes hacen que el mundo gire y que la vida suceda. Ser común no tiene nada de malo. Lo peligroso son tus pensamientos de insuficiencia y las elecciones que tomas basados en ellos. Así que suelta la maldita armadura de la perfección. Haz las cosas diferente a partir de hoy. Stark es, sin lugar a dudas, el personaje más profundamente humano y realista de toda la obra. No es el típico héroe de anime cliché que busca el poder absoluto por vanidad o por el deseo ególatra de ser el número uno. Stark se mueve desde la vulnerabilidad, llora antes de las batallas, extraña la calidez de un hogar, busca el abrazo de una aprobación que la vida le negó desde niño y desearía, por encima de todo, la seguridad de una vida común donde no tuviera que demostrar su valor a cada segundo. Pero Stark nos enseña, a través de sus lágrimas y sus cicatrices, que la verdadera mediocridad nunca estuvo ligada a tu cuenta bancaria, a tu trabajo o a tu estilo de vida. Ser mediocre, en el sentido más peligroso de la palabra, es vivir con una mentalidad de cobardía disfrazada de realismo, es pasar tus días anestesiado por el confort, negándote a correr cualquier riesgo real, dejando de expresar tu arte, de intentar una nueva habilidad o de decirle a alguien que lo amas, solo para proteger la imagen idealizada de tu ego de un posible rechazo. La vida extraordinaria no es la que nunca cae, es la que acepta la profunda incomodidad de volver a intentarlo. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de este minuto. Si les gustó este análisis robusto, no olviden dejar su me gusta y suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos muy pronto en el próximo guión. Hasta entonces.